cruceropéptica. Por algunos motivos ha tenido que cambiar. Esta clase estaba programada para ya las últimas de la gastroenterología. Vamos a ver el día de hoy cáncer de páncreas y cáncer de hígado. ¿Ya? En este tema ya lo han visto antes en lo que es cirugía oncológica, cuando he hecho cirugía. Vamos a ver el manejo médico de estas enfermedades. Muy bien, entonces lo que vamos a revisar de estas dos enfermedades va a ser su epidemiología, su patología rápidamente, la clínica que presentan, los exámenes auxiliares que se van a solicitar, cómo se va a hacer su diagnóstico, cómo se va a estadiar y en base a eso cómo se va a tratar. ¿Ya? Entonces, comenzamos con el cáncer de páncreas a nivel mundial. Tenemos una incidencia en el puesto número 11 de neoplasias y en mortalidad el puesto número 7. Acá tenemos un gráfico de Globocam, que es el Observatorio Mundial de Cánceres del año 2020, en el cual se puede ver, es un gráfico de incidencia, donde la incidencia que nos indica su libro de base Harrison, que es puesto 11, se corrobora con datos actuales al 2020, teniendo esta coloración de azul claro. ¿Ya? A nivel de Perú, el Harrison es un libro internacional, no tenemos datos básicos de Perú, pero lo bueno es que este Globocam sí nos permite tener esto. Su incidencia, que guarda relación con la mundial, más allá del puesto número 11, para Perú está en el puesto número 14. ¿Ya? Y la segunda variable que tenemos que estudiar en las neoplasias, además de su incidencia, es su mortalidad. En este caso, para el nivel mundial, el cáncer de páncreas tiene una mortalidad del puesto número 7 de neoplasias, como se puede ver en estos colores. Y a nivel Perú, más allá del puesto 7, está en el puesto número 10. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar de la epidemiología del cáncer de páncreas? Es el cáncer con peor sobrevida en el organismo. A 5 años del diagnóstico, en general de cualquier estadio, solamente hay una sobrevida de 8.2%. O sea, solo alrededor de 1 de cada 10 sobrevive 5 años al diagnóstico de cáncer de páncreas. Tiene relación con el estadiaje en el cual se hace el diagnóstico. Si yo encuentro el cáncer en un estadio localizado, mi sobrevida a 5 años es 37% aproximadamente. Si ya lo encuentro con una enfermedad regional, 12%. Y si ya está metastásico, como lamentablemente son la mayoría de los casos, solo 3.1% de sobrevida a 5 años. ¿Ya? Este punto tiene que quedar bien claro. Tiene una muy mala sobrevida este cáncer. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver los factores de riesgo asociados al cáncer de páncreas. El primero, la edad. Es un cáncer que generalmente se encuentra en población adulta mayor. La media de diagnóstico es alrededor de los 70 años. ¿Ya? El sexo también tiene una mayor preponderancia en el sexo masculino. Los varones tienen más riesgo de tener cáncer de páncreas. Y otra asociación que se ha encontrado es con el grupo sanguíneo, los no O, es decir, los grupos A y el grupo B. ¿Ya? Simplemente es una asociación de cohortes, no se encuentra una relación en sí fisiopatológica, pero está dentro de los factores. En el medio ambiente, acá tenemos un factor de riesgo importantísimo, que es el factor de riesgo modificable más importante que tienen que considerar. Es el consumo de tabaco, el tabaquismo. Tiene una relación directa de riesgo con el número de cigarros que se consume y el riesgo persiste incluso 10 años después de que cesó el consumo del tabaco. ¿Ya? También se ha encontrado asociación, aunque un poco más leve, con el cadmio, con algunos tipos de trabajo. La dieta alta en grasa o dieta alta en carnes cocidas tipo parrilla también se ha asociado a mayor riesgo de cáncer de páncreas. Bebidas azucaradas, carbonatadas, que son las gaseosas, también están asociadas a mayor riesgo, y el sedentarismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que quedar claro de estos factores de riesgo del medio ambiente? Que el tabaquismo es el principal factor modificable para esa enfermedad.
En el microbioma, lo que han visto en su clase pasada era la presencia del Helicobacter pylori, es un carcinógeno para el cáncer de estómago. Y también se estudia si tiene alguna relación con el resto de órganos digestivos, con cáncer de colon, con cáncer de hígado, con cáncer de páncreas. Todavía no hay un estudio claro acerca de si el Helicobacter pylori tiene alguna relación con el desarrollo del cáncer de páncreas. Lo que sí han encontrado es que cuando hay una alteración del microbioma a nivel de la boca, es decir, el microbioma oral, generalmente personas con mala dentición, eso sí se ha asociado a mayor riesgo de cáncer de páncreas. El tercer punto son las enfermedades crónicas. Hay enfermedades que tienen más riesgo de desarrollar cáncer durante su historia natural. Acá tenemos a la cabeza la pancreatitis crónica. Tiene hasta 16 veces más riesgo esta población de desarrollar el cáncer de páncreas, especialmente si esta pancreatitis crónica es producida por la fibrosis quística. ¿Ya? La diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, al momento las relaciones están en si es una causa como factor de riesgo de cáncer de páncreas o es una consecuencia de la tumoración que produzca la diabetes. Por ejemplo, ¿qué es lo que han encontrado como causa? Especialmente en la diabetes tipo 2, hay una mayor producción de insulina, solo que hay resistencia de su actividad a nivel periférico, pero puede actuar como factor de crecimiento sobre otro tipo de tejidos, y por eso es que puede estar asociada al desarrollo de cáncer de páncreas, especialmente cuando son diabetes de inicio reciente, de inicio súbito, sin antecedentes familiares, sin factores de riesgo, y súbitamente presentan diabetes. Es ahí su principal factor de riesgo. Y la obesidad, que tiene relación con todo esto, también duplica el riesgo, la posibilidad de un cáncer de páncreas. Los siguientes factores de riesgo que vamos a revisar son los genéticos, que, bueno, lamentablemente solamente son la carga de 10 a 16%. Los factores más importantes hasta el momento descritos son los medioambientales, con el tabaquismo a la cabeza, pero de la parte genética sí se han logrado encontrar algunos genes que están implicados con mayor riesgo, y por eso si se tiene la oportunidad de hacer estos exámenes genéticos en alguna persona y le sale positivo, podría entrar en algunos programas de screening para evitar que el diagnóstico sea muy avanzado en ellos y sus familiares. Pero la carga de la importancia genética no es muy alta en esta enfermedad, ¿ya? 10 a 16%. Lo más importante de diagnosticarlos o encontrarlos es la consejería genética. El screening que se puede utilizar es la resonancia. Este es un tipo de neoplasia que no tiene un screening adecuado. Y el objetivo principal en el mundo moderno es que la oncología, estos temas, sean de precisión. O sea, los tumores, cada tumor es diferente en cada persona y por lo tanto debería recibir un tratamiento diferente de acuerdo al receptor que esté alterado, qué vía de señalización esté alterada, qué microbioma tenga a su alrededor, si tiene mayor producción de linfocitos, mayor mesénquima. Todo eso se puede estudiar con estos exámenes genéticos para generar dianas terapéuticas, nuevas dianas terapéuticas. Existen casos también de cáncer de páncreas familiar donde no se ha logrado identificar el gen que esté implicado. Tener historia familiar de cáncer de páncreas aumenta el riesgo 13 veces. Si tengo un familiar de primer grado, 6.4 veces. Si tengo dos familiares de primer grado, eran 16 veces. Y si tengo tres familiares, 32 veces. Especialmente cuando estos familiares han sido diagnosticados a edades más tempranas que la población general de cáncer de páncreas, es decir, alrededor de los 50 años. Dentro de esas alteraciones genéticas, como pueden ver acá, uno bastante conocido, que es el BRCA, incrementa el riesgo hasta 6 veces. Otro que es bastante conocido es el del síndrome de Peutz-Jeghers, que puede llegar a elevarlo hasta 140 veces el riesgo. Y uno que está en boga en sus estudios es este gen del ATM, que aún no está identificado el riesgo, pero se ha visto que tiene mucha importancia en la fisiopatología.
genes reparadores como este MLH1, MSH2, MSH6, lo van a conocer cuando vean cáncer colorectal, porque son los genes del síndrome de Lynch. Y lo bueno es que cuando tengo mutados estos genes, ya existen tratamientos que estén dirigidos a este tipo de tumores con estas mutaciones. Entonces tengo más herramientas para poder tratar de manera precisa esos tumores. Esto es más que todo la parte importante de la genética que están estudiando en los cánceres de páncreas, encontrar nuevas dianas donde poder actuar, hacerlo de precisión. Así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores, especialmente la dieta alta en vegetales y en cítricos, se ha encontrado como factor protector por las propiedades antioxidantes, y factores que al momento no están asociados, no se ha demostrado si son de riesgo o protectores, el consumo de café. El café se está estudiando en todas las enfermedades del aparato digestivo, como van a ver en sus clases teóricas, y en la gran mayoría tiene efectos muy beneficiosos, ¿ya? Pero acá al momento en el cáncer de páncreas no se ha demostrado si tiene un efecto beneficioso, ¿no? Y el consumo de alcohol bajo a moderado, contrario a lo que uno podría pensar que siempre va a estar asociado a mayor riesgo por la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, su principal factor de riesgo también es el tabaquismo, no es tanto el consumo de alcohol, ¿ya? El tabaquismo, ese sí es el factor de riesgo medioambiental más importante que tienen que recordar. Ahora, vamos a revisar algunas consideraciones de su patología. ¿Por qué es un cáncer con tan mala sobrevida? ¿Por qué lo diagnosticamos tan tarde a estos pacientes? Principalmente es por su localización. El páncreas es un órgano retroperitoneal, por lo tanto sus manifestaciones son más tardías. Para poder llegar a generar clínica ya son estadios bastante avanzados, como pueden ver acá. Y cuando ya está invadiendo estructuras vasculares como las que ven acá, está en íntima relación con la cava y la aorta, las posibilidades de tratamiento se reducen considerablemente. Sobre lo que no me da síntomas, es una localización difícil, está pegado a vasos sanguíneos grandes que empeoran su pronóstico y limitan su tratamiento, ¿ya? Entonces su localización es un factor muy importante de su comportamiento. La clasificación, como ustedes ya saben, de la parte del páncreas, tenemos la parte endocrina y la parte exocrina del páncreas. Nos vamos a centrar principalmente en la parte exocrina, que es la parte de regulación de la gastroenterología, donde tenemos al tipo de cáncer más común, que es el adenocarcinoma ductal. Es el más común y el más mortal. Esta es una imagen de una biopsia de un cáncer, adenocarcinoma ductal. La flechita negra indica el adenocarcinoma y la flechita blanca es la reacción desmoplástica. Como pueden ver, es bastante intensa esta reacción alrededor del tumor. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta reacción lo protege. La quimioterapia difícilmente logra penetrar esta reacción desmoplástica. Otro factor más por lo cual su pronóstico es malo, el tratamiento no llega adecuadamente. Las nuevas dianas de tratamiento también están enfocándose en poder destruir estas matrices para que la quimioterapia clásica pueda llegar mejor hasta la zona central del tumor. Pero eso es una característica bastante importante del adenocarcinoma ductal, que puede estar presente en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del páncreas, ¿ya? Esto es aproximadamente 90 hasta 95% de todos los tumores del páncreas exocrino. Es el que vamos a estudiar en esta clase. Existen otros de las células acinares, carcinomas medulares, adenoescamosos, neoplasias quísticas, que bueno, no las vamos a tocar porque eso es lo más importante, pero existen otros tipos de tumoraciones, ¿ya? Y del páncreas endocrino, bueno, es más tema de endocrinología, son los tumores neuroendocrinos, que pueden ser productores o no de hormonas. Simplemente puede haber insulinomas o tumores que dependen de los islotes, que no tengan función, simplemente ocupan un espacio, y por ocupar el espacio es que generan la alteración de la función del páncreas. Y otros que sí generan pues, la hormona, la cual llevan su nombre y dan sus manifestaciones. Los insulinomas bajan los niveles de glicemia,
septicemia, los lipomas, generan diarrea persistente, dependiendo de qué es lo que produce. Pero eso no lo vamos a tocar ahora. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el adenocarcinoma ductal. Ahora tenemos que ver la parte molecular del adenocarcinoma ductal. Para que se puedan acordar, existen 4 genes principales que se van mutando progresivamente para que se desarrolle y son llamados en algunas bibliografías los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque es una tumoración con muy mal pronóstico. ¿Cuál es el gen más comúnmente mutado en un adenocarcinoma ductal de páncreas? Es el KRAS, que está hasta en el 100% de tumores. Tanto es así que hay autores, hay estudios que indican que si uno hace el estudio genético de ese tumor y no tiene KRAS mutado, no es un adenocarcinoma ductal, es otra estilo. Así de específico es la mutación del KRAS. Y por lo tanto, si es lo que tienen mutado todos los tumores, es también una diana terapéutica prometedora para el tratamiento de estos pacientes. El segundo gen mutado es el P16, son las ciclinas dependientes de quinasas, en más del 90%. El tercero, el P53, ya bastante conocido por ustedes, en alrededor del 50% de los tumores, y otros como el DPC4 en el 50%. El BRCA, que como hemos visto es uno bastante conocido en la neoplasia mamaria, por ejemplo, de los síndromes genéticos, solo está mutado en el 7 a 10% de estos pacientes. Entonces, para que recuerden, el KRAS es el más común y la posible diana terapéutica en un futuro para estos tumores. Ahora, ¿cómo es que evoluciona el cáncer de páncreas? A través de lesiones precursoras. Estas lesiones precursoras se llaman PANIN, como pueden ver acá. Conforme va progresando el PANIN, que son grados de displasia, del grado 1 al grado 3, se van sumando las alteraciones genéticas. Comenzamos con el ya conocido 100% KRAS y conforme vamos incrementando, se va alterando la ciclina dependiente de quinasa, que sería la P16, después el P53, el SMART4, y recién se van añadiendo las mutaciones de los otros genes, como el BRCA. Por eso es que no todos los tumores tienen mutado esta línea. No todos estos llegan a progresar a cáncer invasivo, pueden quedarse simplemente como un PANIN1, pero el diagnóstico hacerlo en este estadio es bastante difícil. Cuando tienen mayor riesgo estas lesiones precursoras, cuando son grandes, más de 1 centímetro, cuando se ubican en el ducto principal. Si recuerdan, la parte histológica, anatómica del páncreas tiene ramificaciones y un ducto central que es el Wilson. Entonces, si encuentro esta lesión a nivel del Wilson, es mucho más probable que evolucione hacia un cáncer infiltrativo invasivo. Entonces, el tratamiento tiene que ser precoz. Y si está asociado a nódulos, también aumenta más el riesgo. Muy bien. Y con eso revisamos cómo es su patología, por qué es tan difícil tratarlo, ubicarlo. Ahora vamos a ver la clínica. ¿Con qué síntomas vienen los pacientes con cáncer de páncreas? Lo típico es un dolor abdominal tipo pancreático. ¿Cómo es este dolor? Un dolor a nivel del epigastrio medio, con irradiación lumbar, que empeora con las comidas. Esto es algo que tienen que recordar. Empeora con las comidas, empeora al recostarse, por eso es una enfermedad muy debilitante en los pacientes, asociado a pérdida de peso y puede o no tener ictericia. No todos los cánceres de páncreas van a tener ictericia, solo los que estén a nivel de la cabeza, principalmente comprometan la vía biliar, ellos le van a dar ictericia. Pero si no, simplemente es un paciente que viene con dolor y baja de peso, algo totalmente inespecífico, ¿no? Pero que tenemos que tener la sospecha alta. Viene a cada rato por dolor por consultorio, ya se le ha hecho endoscopía, se le ha dado tratamiento, no mejora, sigue bajando de peso, tengo que pensar en la posibilidad de la neoplasia de páncreas antes de diagnosticarla tardíamente, más avanzada. Otras manifestaciones, como principalmente son de la parte biliar, como va a estar bloqueado junto a la ictericia, hay acolia, parte de un síndrome colerociano,
la acumulación de sales biliares, hay prurito, que son otros síntomas que pueden estar asociados, ¿no? Como pueden ver acá. ¿Y por qué es tanta la pérdida de peso en estos pacientes? Uno, porque cáncer, estado proinflamatorio, interleucinas elevadas, anorexia. Sobre eso, el paciente quiere comer, cada vez que come, le duele, cada vez que se echa a descansar, le duele, ya no sabe qué hacer, se baja de peso. Es muy llamativa la baja de peso en los pacientes con cáncer de páncreas avanzado. En la parte del examen físico también podemos encontrar algunos signos o síntomas, o algunos signos que podemos evaluar. Que recuerden de la parte de semiología, el signo de Courvoisier-Terrier, que es la vesícula palpable, que acá se puede ver en esta imagen. Esta sería la vesícula. Como la tumoración de cabeza de páncreas está bloqueando el drenaje del colédoco, la vesícula se distiende y aumenta su presión. Y por eso es que yo la puedo palpar, ¿ya? Puede estar también presente visceromegalias, puede haber hepatomegalia, puede haber esplenomegalia, especialmente si ya estoy en el contexto de una trombosis portal. Anatómicamente saben, el páncreas tiene íntima relación con el sistema portal. Cualquier inflamación de esa zona puede llevar a trombosis portal y es común que los pacientes tengan esplenomegalia cuando tienen cáncer de páncreas, con todos los riesgos que conlleva eso. O simplemente la palpación de una masa abdominal, que generalmente es una tumoración de la cabeza. Entonces, la cabeza es la que da mayor número de clínica. Por lo tanto, su diagnóstico puede ser un poco más precoz. Pero cuando la tumoración está en cuerpo o está en cola, mucha menos clínica, el diagnóstico más tardío, peor pronóstico. Ya unos signos ya un poco más avanzados, tenemos acá el nódulo de Virchow, como pueden ver acá, que es la adenopatía supraclavicular izquierda, por el mismo drenaje venoso linfático de la parte digestiva, es que tenemos que buscarlo en el lado izquierdo. El nódulo de la hermana María José, que no es más que una metástasis ya a nivel periumbilical, esta de acá, como pueden ver. Y en estos pacientes tienen un síndrome paraneoplásico bastante característico, que es el síndrome de Trousseau, que es una tromboflebitis migratoria superficial. Como pueden ver acá, la diferencia, una extremidad disminuida de tamaño por la falta de alimentación y una completamente edematizada. Bastante la asimetría porque el cáncer de páncreas genera estados protrombóticos densos. Parte de su tratamiento también es estar evaluando cómo está su coagulación y se puede dar incluso tromboprofilaxis para evitar que se desarrollen estas complicaciones. Muy bien. Eso es parte de lo que es la clínica de síntomas y signos. Ahora vamos a ver los exámenes auxiliares con los que voy a hacer el diagnóstico en mi paciente. Comenzamos con las imágenes. Acá, la ecografía no tiene una real utilidad, porque la ecografía no es buena para mirar el retroperitoneo. Las asas intestinales contienen gas y el peor enemigo de la ecografía es el gas. Entonces, la mayoría de veces que evalúen una ecografía cuando sean internos médicos, la parte del páncreas a veces es descrita de manera bastante ligera, o se coloca simplemente, no se puede visualizar por las asas extendidas. En los exámenes de elección tenemos que ir ya a imágenes planas, tomografía, resonancia. En este caso, la tomografía. Tengo la sospecha clínica, tengo que pedir tomografía con protocolo pancreático. ¿Cómo es este protocolo? Con contraste en dos fases, arterial y portal, para poder ver las características de la tumoración. ¿Para qué me sirve esto? Para evaluar el estadiaje, vamos a ver en un momento qué estadios tiene, y la resecabilidad, porque al estar en esta zona, como les decía, de grandes vasos, es común que al momento del diagnóstico ya esté comprometido un vaso de gran calibre como la aorta, y el cirujano imposible que reseque ese tumor. No le puede sacar la aorta a una persona, no podría vivir, ya se vuelve irresecable. En estas imágenes, como pueden ver acá, acá se está viendo la parte de la tumoración. Esta es una tomografía, este es el hígado, este es el estómago y todo esto es la tumoración de la cabeza.
en imágenes ya reconstrucciones. Por ejemplo, esta es la misma de acá, solo que una reconstrucción para ver su relación con el vaso sanguíneo. Se puede ver claramente cómo está invadiendo esta luz blanquita, es el vaso sanguíneo, y la tumoración, esta cosa negrita, ya lo está invadiendo. En este caso, este paciente tiene una tumoración avanzada irresecable, ya no se puede operar esto. Igual acá, en una reconstrucción de vista sagital, lo mismo, la tumoración, el vaso, y ven cómo lo está invadiendo. Para eso me sirven los estudios de tomografía. Existen también unas pruebas funcionales en base a tomografía, que son el PET scan, que lo que utiliza es glucosa marcada. ¿Para qué? Para ver focos de hipercaptación. ¿Qué indican estos focos de hipercaptación? Que hay un metabolismo acelerado. Las células tumorales necesitan un metabolismo acelerado para crecer, para poder hacer metástasis. Por eso es que la base de este estudio es captar estos focos de hipercaptación donde hay una tumoración. En este caso, para este ejemplo, acá teníamos la tumoración primaria de páncreas y todo esto que ven acá son metástasis a nivel del colon. ¿Ya? En este ejemplo de esta imagen se le dio tratamiento con quimioterapia y se hizo el control con el mismo examen y se puede ver claramente cómo mejoró. Los focos de metástasis disminuyeron, ya no captaban tanta glucosa marcada. Entonces, en los protocolos actuales, el PET scan se puede utilizar también para el seguimiento, la respuesta al tratamiento, especialmente la quimioterapia. El siguiente examen que podemos utilizar es la biopsia, que en este caso es una prueba esencial. Se tiene que obtener con una aguja de corte de 16 a 18 gauss. No las antiguas que eran simplemente de aspiración, porque el diagnóstico es bastante impreciso, muy poca muestra, no se puede evaluar adecuadamente. Antes solamente era para el diagnóstico histológico, por eso a veces ni se intentaba. Si 95% es adenocarcinoma ductal, que lo veo en la placa de tomografía, ¿para qué le hago el estudio de patología? Pero actualmente se hace por la oncología de precisión, que yo necesito hacer el estudio genético, porque probablemente este paciente en su tumor tenga alguna mutación genética que ya tenga un tratamiento que exista y le puedo intentar mejorar su pronóstico dándole ese tratamiento. ¿Ya? Especialmente, ¿para qué tenemos tratamiento actualmente? Cuando tiene mutaciones del KRAS y cuando hay inestabilidad de microsatélites, que eran esos genes reparadores del síndrome de Lynch que vimos en el cuadro. Para esos tipos de alteraciones genéticas ya hay tratamiento que se descubrió, se probó en el cáncer de colon y se puede extrapolar al cáncer de páncreas. Un arma más para intentar tratar esta enfermedad que es tan terrible. Ahora, esta biopsia puede ser del páncreas, idealmente se toma con un estudio de ecoendoscopía. ¿Qué es esto? Un equipo de endoscopía tradicional que en la parte de la punta tiene un aditivo de ecografía. Nos da este tipo de imagen, como pueden ver acá está el páncreas, la vía biliar. Igual acá, esta es la zona del balón de la ecoendoscopía, esta cosita negrita es el conducto biliar y acá está la tumoración. Como es una ecografía, puedo hacer estudios Doppler para ver vascularización y estar seguro, se ve la alta vascularización que tiene. Y se introduce la aguja con esta visión hasta la zona de la tumoración y se extrae la muestra. Una muestra representativa que tiene que tener estas medidas. ¿Ya? También se puede tomar la biopsia de metástasis del ganglio de Virchow o a nivel de la metástasis hepática. También se ha demostrado que el estudio genético es adecuado en esas muestras. Y los ya conocidos y pedidos por todo el mundo marcadores tumorales, los más útiles para esta enfermedad tenemos el CA19-9, el carcinoma embrionario CEA y el CA125, en los casos negativos a CA19-9. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay casos de cáncer de páncreas que no eleven el marcador CA19-9? Sí. Por eso el marcador CA19-9, los marcadores tumorales en sí, no son criterios de diagnóstico de ningún cáncer. Se pueden utilizar para el estadiaje o para el seguimiento principalmente. Si yo tenía un CA19-9 elevado al momento del diagnóstico y
y le doy tratamiento y disminuye, puedo pensar que está siendo efectivo mi tratamiento. Pero le tiro un CA19-9 y está normal y veo en la tomografía una tumoración compatible con cáncer de páncreas, no puedo decirle que no es cáncer solo porque el CA19-9 está bajo. ¿Ya? Y por el otro lado, hay pacientes que tienen ciertas mutaciones genéticas que tienen CA19-9 elevadísimos, sin tener ninguna enfermedad en la vía pancreática ni biliar, y están sometidos a estudios innecesarios solo porque les salió un marcador positivo. Entonces, los marcadores tumorales no se utilizan para hacer el diagnóstico inicial, sino cuando ya tengo todo un cuadro clínico establecido, síntomas, signos, imágenes, recién lo puedo utilizar para complementar mi información y poder planificar cómo voy a hacer el seguimiento de ese paciente. ¿Ya? O sea, 19-9 muy alto, bajo, normal, no me hace el diagnóstico en ese caso. Ahora, para el estadiaje, en esta enfermedad se utiliza la clásica conocida ya clasificación del TNM, que la última que tiene su libro de Harrison que nos describe es la del 2017, como pueden ver acá. La T en base al tamaño del tumor, la N en base al compromiso linfático y la M en base a la metástasis. ¿Ya? Esto lo dejo acá para que lo puedan revisar o lo pueden revisar directamente de su libro, no hay ningún problema. Y en base a esto es que se hace el tratamiento. Tenemos en la parte de las generalidades del tratamiento el manejo de la posible obstrucción biliar. Como la mayoría de estos son a nivel de cabeza, la cabeza obstruye el colédoco, los pacientes generalmente vienen amarillos, histéricos, con alto riesgo o incluso ya en cuadros de colangitis. Entonces, si yo dejo la tumoración ahí que siga obstruyendo la vía biliar, esa bilis se va a infectar. Tengo que darle un camino de salida. Y una que se puede utilizar bastante común es la colocación de un stent, que se coloca igual así por un procedimiento de la CEPRE. Este es el equipo de CEPRE, es un duodenoscopio. Para los que han podido rotar gas o han entrado a procedimientos, ven que este equipo es diferente al endoscopio normal, tradicional. El endoscopio tradicional, en esta zona de la punta es donde tiene la cámara para mirar de frente. En cambio, el equipo de CEPRE, que es el duodenoscopio, tiene la cámara en el costadito para poder ver directamente la zona de la papila y por eso hacer los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En este caso, la colocación del stent, como pueden ver en esta imagen, el tumor de la cabeza del páncreas está comprimiendo el colédoco, me está impidiendo un flujo adecuado de bilis, mayor riesgo de colangitis, y le coloco el stent para que por ahí salga la bilis, no lo bloquee. Eso es el tratamiento de generalidades. Dependiendo de qué tanta alteración tenga de sus pruebas de coagulación, se puede valorar, darle estromoprofilaxis. El síndrome de Rousseau es bastante común en esta neoplasia. Son pacientes que generalmente vienen con dolor abdominal intenso, a veces solo por la tumoración y a veces incluso ya logró la invasión de los canales medulares. Estamos en retroperitoneo, bastante cercano a la columna. Si logra invadir estas estructuras nerviosas, el dolor es impensado. La analgesia tiene que ser multimodal, se llega hasta bloqueos de ganglios para evitar el dolor en estos pacientes. Y se puede dar tratamiento con enzimas pancreáticas para mejorar en algo su digestión, mejorar la absorción de los alimentos. Son pacientes que típicamente vienen con emaciamiento, ¿ya? Y el tratamiento en sí de la tumoración depende del estadio en el cual estoy encontrando. En estadio resecable, generalmente solo se encuentran 10 a 20% de los casos. En estadio localmente avanzado, 30%. Y la gran mayoría ya se hace el diagnóstico en el estadio metastásico. ¿Qué alternativas tenemos? La alternativa quirúrgica, con quimioterapia neoadyuvante antes de la operación o adyuvante después de la operación, quimioterapia pura cuando ya no se puede operar, radioterapia, existen estudios de radioterapia porque estamos a nivel de retroperitoneo, y lo último que está saliendo, que es la oncología de precisión, la inmunoterapia. Para eso necesito el estudio genético y el estudio histológico, ver cómo se está comportando ese tumor. Esto, bueno, está en evolución constante, porque lean en el libro el día de hoy, mañana va a cambiar sustancialmente, porque
porque todos los días hay ensayos clínicos, la oncología avanza día a día, pero en términos generales, por ejemplo, queda esto. En estadios resecables, la opción primaria es la operación. A esta operación le puedo sumar quimioterapia antes o después. ¿Para qué le daría antes? Para que el tumor sea más pequeño, por ejemplo. ¿Y para qué le daría después? En casos no esté seguro que saqué toda la tumoración, para eliminar los pequeños focos. ¿Cuál es el riesgo? Por ejemplo, le doy antes la quimioterapia, anatómicamente se va a alterar la zona. La operación puede ser más dificultosa, los vasos sanguíneos pueden estar más sensibles, puede haber más complicaciones intraoperatorias. Por eso se tiene que evaluar con un equipo multidisciplinario y ya hay trabajos, ¿no?, que dicen cuál es mejor sobre otros. Para el estadio resecable, ¿qué características tiene que tener? No debe comprometer el plexo celíaco, ni tampoco debe comprometer lo que sería la arteria mesentérica superior, no debe comprometer lo que es el sistema porta, y no debe haber metástasis, ¿no? Entonces, en términos sencillos, resecable cuando no compromete vasos y cuando no hay metástasis. Si está en este estadio y yo hago mi tratamiento, mi sobrevida es de 18 a 23 meses en promedio. Igual es una sobrevida bastante baja. Pero a comparación de los otros estadios, localmente avanzado, cuando ya hay compromiso de los vasos, sin metástasis, estamos hablando ya de una opción quirúrgica inexistente, tenemos que ir de frente al tratamiento con quimioterapia. Y acá se puede combinar con radioterapia, dependiendo de los protocolos que se utilicen. Y en el estadio metastásico, donde la sobrevida es a veces algunos meses desde el diagnóstico, la quimioterapia sistémica. Ya no tiene cabida acá la radioterapia, porque la radiación me dañaría más el resto de órganos donde quisiera darle tratamiento de la metástasis. ¿Ya? Y estos son los esquemas, ¿no? Simplemente para que vean lo que les presenta su libro de Harrison, qué esquemas se están utilizando de tratamiento: gencitabina, erlotinib, contra gencitabina sola. Acá están combinando, por ejemplo, un quimioterápico tradicional con ya algo de precisión, con terapia, que los esquemas clásicos, el folfirinox, donde le están añadiendo ya mayores cantidades de quimioterapia, el paclitaxel, que se utiliza generalmente cuando hay mutaciones del KRAS, también ya están dentro de los protocolos. Y otras formas, por ejemplo, estas formas de nanoliposomales, como les decía, tienen un gran estroma que protege la tumoración. Esta reacción desmoplástica no llega a la quimioterapia con facilidad. Y una forma que están estudiando es encerrar la molécula de quimioterapia en una partícula que pueda penetrar con mayor facilidad, que son estas formulaciones nanoliposomales, que puede atravesar esta reacción desmoplástica y llegar lo más cerca posible al tumor. ¿Ya? Eso está en constante evolución. Todos los días aparece algo nuevo en los tratamientos. Y ya, con eso acabamos la primera parte, que sería el cáncer de páncreas. Vamos a descansar un ratito. ¿Ya?